Bien, buenos días. El tema de hoy día corresponde a un texto informativo en lenguaje. Corresponde al plástico biodegradable. Bien, entonces como preámbulo a este tema, como inicio, voy a dar énfasis en lo que es la condición del contexto de la salud ambiental, del medio ambiente y también del ecosistema. Entonces, la tecnología moderna ha hecho de que el planeta esté completamente contaminado, lleno de basura. Ya se puede hablar de basura o contaminación tóxica en la tierra, en el aire y en el mar. Entonces, los resultados de los informes son tan alarmantes. Se tiene más de 40, 50 millones de toneladas de solamente plásticos que son de bebidas, de las gaseosas o similares, más de 40 millones de toneladas en el mar, de toneladas. Entonces eso es preocupante y eso va a ocasionar un desequilibrio en el normal funcionamiento y en la salud del hombre mismo, como también de las especies animales, especialmente de los peces. Los peces están consumiendo ya los plásticos, las botellas plásticas. Y un producto plástico, producto de la tecnología moderna, demora para poder desaparecer del entorno más de 500 años. Entonces eso es bastante preocupante. Frente a esto, la tecnología moderna está haciendo de que surjan los plásticos biodegradables, el término bio de vida, que se pueden degradar rápidamente, no en 500 años. Cualquier plástico o polietileno demora más de 500 años de desaparecer y es en demasía. Y entonces eso es un problema. Entonces, en este caso, plástico biodegradable es un tema bastante informativo con carácter científico para poder entender y comprender en el lenguaje. Entonces, vamos a dar inicio con la lectura del texto. Entonces, todo texto informativo necesariamente nos informa para poder incrementar, ampliar nuestro conocimiento. Dice, en todo el mundo existen enormes depósitos de basura que incluyen toneladas de plásticos que no se degradan por medios naturales. La biodegradación es un proceso mediante el cual microorganismos del suelo, como bacterias y hongos, descomponen en sustancias más sencillas los materiales presentes en él. Por ejemplo, si en el suelo de un bosque cae una manzana, éstas se habrán degradado en aproximadamente una semana, mientras que un envase de plástico tardará 300 años. Este es un informe, pero hay otros informes que calculan hasta medio millón, pero o sea, la mitad de un millar o 500 años en poder biodegradarse. Bien, entonces dependiendo del tipo de material de plástico. Bien, en el segundo párrafo se indica el uso del petróleo como una materia prima para la producción de plásticos genera problemas ambientales, como la emisión de gases de efecto invernadero. Eso implica el metano, el óxido nitroso y dióxido de carbono. Además, una cantidad importante de petróleo, recurso muy valioso y no renovable, está destinada a la producción de plásticos. Esta tarea consume anualmente cerca de 270 millones de toneladas de petróleo y gas. De un litro de petróleo se obtiene medio litro de gasolina. Y este uso es prioritario, ya que hasta ahora casi todos los automóviles utilizan gasolina como combustible. Entonces, se dice que el petróleo es un recurso valioso. Del petróleo, de su refinamiento o del proceso de refinación, se generan otros productos que van a servir al hombre, tanto los aceites para los carros como para los motores, como el asfalto, etcétera. Una diversidad de productos. Es por eso que el petróleo se ha considerado como el oro negro, porque genera otros bienes y genera más economía. Pero también es un problema su explotación. Su explotación hace de que ocasiona, distorsione el hábitat si se extrae del fondo marino o si se extrae en cualquier escenario de la corteza.
eso va a generar problemas en el entorno del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, uno de esos recursos que se utiliza el petróleo es el polietileno, los plásticos. Y eso, con esos plásticos se fabrican una diversidad de envases con múltiple uso, tanto para la medicina, para tomar como refresco y otras, tanto en insecticida, una diversidad, aún para poder almacenar diferentes tipos de ácidos tóxicos o venenos. Entonces, eso genera también un costo enorme en el consumo de petróleo. Ahí en el texto aparece 270 millones de toneladas de petróleo anualmente y gas. Entonces, esta fuente también es importante para la generación del gas, ¿no? Entonces, frente a eso, pero también eh, ataca, perjudica el entorno del medio ambiente, contamina enormemente. ¿Cuántos derrames de petróleo que se han dado en el mar ha perjudicado a muchas especies animales? Entonces, frente a esto, el hombre o la ciencia está propiciando ya el uso de plásticos biodegradables. Estos plásticos ya no desaparecerán en 300 años, pueden ser en 5 años o en 10 años. Y eso es lo que se está considerando para los casos de evitar una contaminación o propalar o manifestar, digamos, con más ahínco fuerza el uso de los plásticos, que es un costo relativamente muy caro, tanto para la salud del hombre como para la salud de las especies en diversos géneros. Bien, entonces, ese es el cuanto al segundo párrafo. El tercer párrafo. Los objetos de plástico que usamos todos los días, como el polietileno y el PVC, son polímeros. Un polímero es una molécula gigante, formada por moléculas llamadas monómetros, que se repiten varias veces. Piensa en un collar, donde este sería el polímero, y las cuentas que lo conforman serían los monómeros. El PVC, por ejemplo, es la unión de decenas de monómeros de cloruro de vinil, y el polietileno es la unión de monómeros de etileno. Entonces, acá el polietileno y el PVC se utiliza en gran escala, en gran escala. ¿Por qué? Porque permite que el hombre haga un buen uso, ¿no? Le facilita el uso. Por ejemplo, el uso de baldes plásticos o las galoneras es de gran utilidad por los países del tercer mundo. África, por ejemplo, en este continente, tiene una demanda grandiosa el uso de recipientes como las galoneras, los cilindros, que en todos los países también lo utilizan, ¿no? Por las razones de que el metal no es adecuable, digamos, inclusive para el transporte. Antes los cilindros estaban hechos de lata, hoy en día tenemos cilindros de plástico, ¿no? Y mejores porque evitan ser chancados, evitan oxidarse, ¿no? Son más cómodos para poder cargar o descargar. Entonces, frente a eso, pues la demanda económica, el consumo exagerado, hacen posible de que el polietileno como el PVC sean de primer orden en la demanda. Y eso perjudica, y los resultados, ¿dónde van? Se van a recibir en el mar. Y el mar está totalmente contaminado. Hay lugares o playas donde ya no es posible tomar un baño, porque todo es plástico. ¿Bien? Porque nuestra sociedad es una sociedad de consumo. Se consume en gran escala y todo es plástico, todo es plástico. Uno es por limpieza, ¿ya? Y otro es por la seguridad o la facilidad en que pueda servir el peso cuando uno va a tener que trasladar un determinado producto de un lugar a otro. Bien, entonces, proseguimos con el siguiente párrafo. Si bien se ha desarrollado plásticos solubles en agua o que se degradan bajo la acción de la luz, contienen sustancias que debilitan los enlaces de sus moléculas al recibir la luz. La degradación no es total. Estos plásticos dejan
en el ambiente sustancias que los microorganismos del suelo no pueden desintegrar. Entonces, esto quiere decir de que hay plásticos fáciles para que se degraden y otras no las hay, otras tienen mayor tiempo de duración. Pero el ideal es de que esta degradación se dé en forma constante para evitar la contaminación al medio ambiente. Entonces, la contaminación ha hecho posible de que muchas especies desaparezcan del fondo marino, ¿no? La contaminación ha hecho posible de que muchas especies de animales en las zonas andinas o en la zona de sembrío también desaparezcan. Entonces, una constancia de peligro. Entonces, son momentos en que debe surgir el plástico biodegradable. Los plásticos que utilizamos actualmente no son biodegradables. Entonces, vean en el texto, mínimo 300 años a 500 años demora en desintegrarse. Entonces, hasta ese entonces, o en ese entorno, pues los suelos que producen alimentos no dan una fructibilidad positiva. Es un desengaño, una mentira y es un ataque, desde luego, porque sirve al hombre mucho el plástico, pero también es un gran peligro porque contamina el medio ambiente, contamina los ríos, los riachuelos, contamina el mar. ¿Estamos ahí? Entonces, siguiente párrafo. Diversos grupos científicos, tanto de centros de investigación públicos como de empresas privadas, han dirigido sus esfuerzos para encontrar en la naturaleza una solución al problema de la biodegradación total del plástico, ya que no basta con reciclarlo. Entonces, es muy preocupante la presencia de el polietileno como las bolsas plásticas o los envases en plástico. Frente a esto, hay organismos o instituciones culturales que están ya en el margen de producir un plástico biodegradable. Entonces, frente al consumo excesivo de los alimentos, y todo alimento o toda compra va en plástico, ¿no? Así no lo quiera, nadie quiere llevar en su mano, necesita una bolsa plástica y esa bolsa plástica en pocos minutos o a más, en algunas horas ya está desechado. ¿Y a dónde va? Esos residuos de plásticos van al fondo marino. Por eso el fondo marino, las playas están totalmente contaminadas con un alto riesgo de afectar a la salud. ¿Bien? Entonces, dice que también es importante el reciclaje. El reciclaje para ver de que ya no haya más producción de plásticos. De todas maneras, el reciclaje coadyuva también en el interés económico de la población que no tiene mucha economía. Entonces, un medio de poder proteger sus bienes, es un medio, es una manera de poder hacer negocio en diferentes lugares para poder superar esa problemática. Pero en todo ese contexto, en ese círculo del consumo, de la producción de basura, el precio, y todo está enfrascado, digamos, en cuanto a la propiedad. La propiedad con título de propiedad, como su padre eh, de, de estos conocimientos, me refiero a los químicos en esta industria del plástico, dieron, digamos, los primeros auges a esta producción de cambios. Bien, vamos en el siguiente párrafo. Las empresas Cargill y Dow Chemical, ambas Buen día, profesor. estadounidenses. Dime. Buen día, profesor. Ya, buenos días, Mael. Bien, estamos en este párrafo. Subrayo. Dice, las empresas Cargill y Dow Chemical, ambas estadounidenses, descubrieron que ciertas bacterias transforman por fermentación el azúcar del maíz en ácido láctico. Por medio de otro proceso químico, las moléculas de ácido láctico, por medio de otro proceso químico, las moléculas de ácido láctico se reúnen en cadenas para formar un biopolímero, ácido poliláctico o PLA, por sus siglas en inglés, de propiedades semejantes a las de plástico que se usa para hacer botellas de refresco, botellas de
refresco, perdón. Ya. Entonces ahí estaba, se reúnen para formar un biopolímero ácido poliláctico, PLA por sus siglas en inglés, de propiedades semejantes a las de plástico que se usa para hacer botellas de refresco y fibras textiles, y además es biodegradable. En este enunciado de este párrafo quiero ampliar no solamente el polietileno servirá para poder producir la diversidad de plásticos envases en plástico, no, sino que también la gran producción se encuentra en la emisión de toda prenda orientada para la vestimenta. La mayoría de las prendas que el hombre utiliza, desde camisa, calcetines, chompa, pantalón, casaca, abrigo, etc., todo está hecho de petróleo. Son telas hechas de petróleo. Y muy escasamente ya hay cosa natural. Escasamente. Lo escaso de repente en un mercado encuentre una chompa de alpaca, ¿no? O una chompa de oveja. La vicuña es muy cara, ¿no? Para el peruano no está orientado la lana de la vicuña, es para el extranjero. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Dice, de propiedades semejantes a la de plástico que se usa para hacer botellas y de refresco y fibras textiles. De la mayor diversidad de prendas para el uso del ser humano no está hecho de lana natural ni del algodón, está hecho fibras textiles producto del petróleo, ¿no? Entonces el petróleo, ¿cuánto ingreso tiene por la producción de telas, ¿no? Que se procesa para poder hacer uso de la venta y dependiendo también de la calidad? Entonces, básicamente este texto está hablando de un proceso, cómo debe desarrollar cierta manifestación de proceso químico en la emisión de plásticos. Muy interesante, desde luego. Siguiente párrafo. Por otra parte, se han encontrado bacterias como la Ralstonia eutropia, que convierten directamente azúcares en un tipo de biopolímeros llamados PHA, polihidroxicalcanoatos. El PHA se acumula en la bacteria y llega a construir hasta el 90% de su peso. Algunas empresas, entre ellas la Imperial Chemical Industries, han usado esta bacteria para obtener el PHA. Una vez que ésta se llena de gránulos de plástico, se extraen para obtener el material. ¿Bien? Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Vamos a sintetizar algunas ideas del texto. El tema fundamental del texto es los plásticos biodegradables. ¿Por qué? En este contexto temporal, social, político, económico, ¿no? Necesariamente una de las características, uno de los canales que genera riqueza en moneda corresponde al petróleo. Bien, el petróleo. Entonces, el petróleo diversificado en la refinería va a generar otra amplia gama de productos que va a servir al hombre. Grasas, aceites, fibras como en telas, llámese por ejemplo el vidrio, etcétera, y todo genera una escala tremenda en el ingreso económico de de los países que producen y los países que refinan. Pero ahí viene un problema. El petróleo muchas veces sube de precio o es escaso, ¿no? Entonces, tanto la diversidad de automóviles que transitan, no, utilizarán también a gran escala el petróleo convertido en gasolina. Entonces, frente a eso viene la biodegradación. Entonces, la producción de plásticos genera una biodegradación porque el plástico demorará muchos años en desaparecer, en desintegrar, mientras que, ¿no?, un plástico biodegradable durará menos para poder integrarse. De donde cae, por ejemplo, los artefactos modernos, tanto en la bomba atómica y otros similares,
contaminan enormemente el ambiente. Pero también el hombre, en su consumo necesariamente, utiliza a gran escala los plásticos, como las bolsas, los recursos en eh, envases como aceites y otros derivados del consumo del parque automotor. Entonces, frente a eso, al originar diferentes actividades y al generar diferentes productos, el ingreso económico es de mucha fuerza para Norteamérica o los fabricantes. Y en el caso peruano, pues esas ganancias no lo ve el peruano. Pero también como indicaban ustedes de que el petróleo, o llámese la presencia del plástico biodegradable, en parte solucionaría el hecho. Pero no solo eso, está en la conducta de cada uno de ustedes de mantener la limpieza. Si salimos a la calle, un niño tira la cáscara del plátano o tira la cáscara del envase de un caramelo. Entonces, ¿qué practica? No practica el ámbito de los valores ni el respeto a la naturaleza. Entonces, en este contexto es importante resaltar, ¿no?, la presencia de un plástico biodegradable que da esperanzas de vida. Pensar que 500 años uno no vive, ¿no? 5 años aún es mucho. Entonces, y 300 años o 500 años que demore cualquier modalidad o especie de plástico será perjudicial tanto para la salud del planeta, tanto para la salud de los diferentes especies en insectos, en plantas, en aves y otros, para que el hombre pueda mantener un equilibrio de su vivencia en una constancia de armonía. Bien, hasta aquí se está explicando el texto. Entonces, vamos a ver. A ver, Mael va a leer el texto, párrafo que estoy subrayando. En voz alta. En todo el mundo existen enormes depósitos de basura, incluyen toneladas de plástico, que no se desgradan por medios naturales. La biodegradación es un proceso mediante el cual microorganismos del suelo, como bacterias y hongos, descomponen sustancias más sencillas. Los materiales presentan por, en el, por ejemplo, si en el suelo de un bosque cae la manzana, estas se habrán degradado en aproximadamente una semana, mientras que un envase de plástico tardará 300 años. Ya, gracias. Entonces acá, este es un informe, pero hay otros informes donde inclusive se aproxima hasta 500 años para que pueda desaparecer una bolsa plástica o polietileno o envase. Bien, para Andrés el siguiente texto. El uso del petróleo como una materia prima para la construcción de plásticos genera problemas ambientales como la emisión de gases de efecto invernadero. Entre paréntesis está metano, óxido, nitros, dióxido y dióxido de carbono. Además, una cantidad importante de petróleo, recurso muy valioso y no renovable, está destinada a la reproducción de plástico, a la producción de plásticos. Esta tarea consume anualmente cerca de 270 millones de toneladas de petróleo y gas. De un litro de petróleo se obtiene medio litro de gasolina, y este es mucho prioritario, ya que hasta ahora casi todos los automóviles móviles utilizan gasolina como combustible. Ya, gracias. Entonces, sobre esto quería indicarle de que esa transformación en la refinería del petróleo genera otros tantos productos interesantes. Pero también es importante, por ejemplo,
las conveniencias que tiene el grupo social que utiliza. Actualmente ya existen los automóviles de electricidad, pero ¿qué sucede? Cuesta 5 veces más o 4 veces más de cualquier automóvil. ¿Bien? Ese es el problema. Entonces también ya hay buses operando en lugares exóticos. Entonces, importante la presencia de profesionales que conocen el campo para poder pedirles una opinión sobre esto, especialmente los que estudian ecología, ecosistema. Entonces, aquí en este texto, básicamente por su condición informativa, se está tratando de un ámbito de la política. ¿Bien? Dice, mire, los objetos de plástico que usamos todos los días, como el polietileno y el PVC, son polímeros. Un polímero es una molécula gigante formada por moléculas llamadas monómeros que se repiten varias veces. Piensa en un collar donde este sería el polímero y las cuentas que lo conforman serían los monómetros PVC. Por ejemplo, si es la unión de decenas de monómeros de cloruro de vinilo y el polietileno es la unión de monómeros de etileno. Entonces aquí en este párrafo se está viendo la composición del texto, la composición del plástico, ¿no? Con qué estrategia y con qué medio, ¿no? Inclusive aparecen términos como PVC, PVC, que es un acrónimo, ¿bien? Dice, si bien se han desarrollado plásticos solubles en agua o que se degradan bajo la acción de la luz, sustancias que debilitan los enlaces de sus moléculas. Al recibir la luz, la degradación no es total. Estos plásticos dejan en el ambiente sustancias que los microorganismos del subsuelo no pueden desintegrar, como le indicaba en antes, ¿no? Si en el mar hay más de 30, 40 o casi 50 millones de basuras empaquetadas que está paseándose a la deriva, ¿no? Encalla en un puerto y es retirado, es de origen venezolano. Entonces, eso es lo que puede suceder, digamos, en el caso de lo que es en la emisión, por ejemplo, de plásticos. Por ejemplo, en Sudamérica, Venezuela ha tenido en otros tiempos, antes de los últimos gobiernos, la producción más fabulosa, más fuerte, de 500 millones de barriles, ¿no? Anuales. Hoy en día llega a 250 millones de barriles anuales. ¿Qué ha pasado? A más producción de petróleo y el uso masificado ha hecho de que los ríos, tanto de Colombia, Venezuela, los ríos de la costa, perdón, de la selva peruana o del Brasil, por el exceso uso de plásticos, se ha malogrado el entorno, la contaminación ambiental. Por eso cuando utilizamos este término microorganismos, ¿no? En la solución de productos microorganismos que generen, digamos, a la presencia de productos como es el plástico biodegradable, que va a ser de mucha importancia. Bien, entonces también dice que diversos grupos de científicos, tanto de centros de investigación públicos como de empresas privadas, han dirigido sus esfuerzos para encontrar en la naturaleza una solución al problema de la biodegradación total del plástico, ya que no basta con reciclar. Eso implica un trabajo constante donde se va a tener que utilizar de repente el plástico biodegradable, que debe estar muy cercano. Al no hacer uso, estaremos sumando puntos para que nuestro planeta se contamine enormemente. Por ejemplo, el benceno es un metal. ¿Ya? Estamos en esto de la problemática de presencia del petróleo como un recurso natural. El benceno también es una especie de metal que es un recurso natural, ¿bien? Metálico. ¿Para qué se utiliza el benceno? Para ese objeto que frena a los automóviles o a los carros. Entonces, cada vez que se presiona y hay un freno, se detiene el automóvil, ya pulverizado, el benceno ya salió al medio ambiente.
lo respiran los niños, lo respiran los adultos y hace presencia de de que la sangre se contamine, ¿no? La sangre se contamine con estos productos, tanto que ingresan al cuerpo en forma gaseosa. Entonces, ¿para qué el tema de los plásticos biodegradables? Para que con esa finalidad no desaparezca rápidamente del entorno del subsuelo y que siga sirviendo la tierra o un espacio de tierra o un espacio agrícola como fuente de producción alimentaria. El oro es un metal precioso, muy caro, pero no sirve para alimentarnos. No vamos a consumir el diamante, ni el oro, ni el cobre, etc. Acá lo importante es que se cuide el planeta utilizando plásticos biodegradables. ¿Sí? A ver, Andrés, este texto subrayado. Las empresas Cargill y Dow Chemical, ambas estadounidenses Que ciertas bacterias, descubrieron que ciertas transforman por fermentación al azúcar del maíz en ácido láctico. Por medio de otro proceso químico, las moléculas de ácido láctico, por medio de otro proceso químico, las moléculas de ácido láctico se reúnen en cadenas para formar el biopolímero, entre paréntesis, ácido poliláctico o PLA, por sus siglas en inglés, de propiedades semejantes a las de plástico que se usan para hacer botellas de refresco, fibras textiles y además es biodegradable. muy bien, Listo, gracias. profesor. Entonces, mire, los científicos tienen preocupación para producir ya una especie de plásticos biodegradables que no afecten, no envenenen el suelo de la tierra. Entonces, frente a eso, lo rescatable es de que si se descubren esos productos medios, de alguna manera podrán coadyuvar o ayudar a la salud del medio ambiente. Entonces, reflexivamente, ¿por qué es importante cuidar al medio ambiente? Es muy importante porque directa o indirectamente va a afectar a la alimentación del pueblo, de la gran población. ¿Bien? Uno podrá tener oro, pero el oro no se come. Ningún metal se comerá, sino el alimento del suelo sí es posible utilizarlo. Y frente a eso hay investigadores científicos que ya están tratando de que se fabrique una especie de plásticos o llámese, por ejemplo, que tengan que desaparecer rápidamente, por eso biodegradación, ¿no? Degradar, o sea, desaparecer rápidamente del suelo y poder manifestar la secuencia clara y objetiva de lo que es el entorno natural mediante la agricultura, ¿no? La agricultura es la fuente de la emisión de todo tipo de animal, pero todo tipo de alimento. Entonces, si no hay alimentos es porque no hay escasez, hay muchos problemas. Recordar que cualquier plástico contamina. Donde hay esos plásticos ya no crece la planta, no se desarrolla. Solo que llevando a casa hay que vaciar el polietileno, entonces ya la tierra podemos utilizar de repente para sembrar un producto de planta ornamental o viceversa, o cuál fue el origen, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, hasta aquí, ¿algunas preguntas que tuvieran? ¿Algunas preguntas? Bien, voy dejando. Algunos ejercicios corresponde básicamente cuando uno lee el término ejemplos en oraciones, ¿no? O llámese las frases, por ejemplo, biodegradación. Entonces, para desarrollar en el vocabulario esa palabra, biodegradación. Entonces, otro es emisión. Entonces, acá está la palabra emisión. Emisión. Bien, entonces ahí tenemos que
¿Cuánto se utiliza de plástico en mucha escala? Cuando dice, por ejemplo, esta tarea consume anualmente cerca de 270 millones de toneladas de petróleo, ¿bien? Y gas. Entonces, eso es lo que había dicho. De un litro de petróleo se obtiene medio litro de gasolina y este uso es prioritario ya que hasta ahora casi todos los automóviles utilizan gasolina como combustible. Entonces, en ese ámbito es bueno reflexionar, ¿no? Entonces, retomo, este es un texto informativo que me da un tema de carácter científico orientado en tener, ¿no? O poseer algo. Pero también el texto me informa de que cómo debe de ser cuidado el planeta, cuál debe ser nuestra conducta, por ejemplo. Entonces, cuando uno transita en la calle, por ejemplo, ve una diversidad de plásticos, pero sin orden, sin una actitud de carestía, de limpieza, una indiferencia. Entonces, desde luego que este texto es un texto informativo para que conozca el alumno, para que pueda ampliar sus temas a partir de la lectura. Pero la lectura es un proceso muy importante donde nos sirve para poder comprender, organizar y aprender o registrar nuestra mente. Entonces, desde ese punto de vista, es importante de que el texto se lea 2 o 3 veces más para su desarrollo. Bien, ¿alguna pregunta al respecto, Andrés? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Entonces, ya en clase. Ok, Pregunta Andrés. no, ninguna, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ya en el texto, ya para finalizar, el texto me dice también de que hay una opinión clara y un interés de los científicos de producir, digamos, un plástico o plásticos biodegradables. Los hay, pero todavía no es del todo. Pero también en el texto está hablando la manera, o sea, el estilo, cómo se puede descomponer un plástico, porque existen bacterias, ¿no? En el subsuelo que lo van a destruir a los microorganismos que son los microbios de eh, correspondientes, por ejemplo, a síntomas de fiebre, dolor de cabeza, mareos, ¿no? Por ejemplo, antes de finalizar, ¿cómo la población limeña, los niños que nacen en Lima, en la maternidad de Lima, ya tienen sangre en el plomo? ¿Cómo? Y muchos adultos también tenemos sangre, o perdón, plomo en la sangre. ¿Cómo? ¿Saben por qué? Porque respiramos diariamente en las calles el humo tóxico que bota los carros. Y en ese humo tóxico se está yendo el benceno. El benceno es una especie de metal que sirve para frenar, o sea, se adecua para poder frenar. Pero con el tiempo se está desgastando mucho eso. Entonces, cuando hay desgaste de este producto, entonces suben los costos o hay escasez del producto. Eso es importante. ¿Bien? Nadie está libre de pasar por una desgracia. Y entonces esto, el tema que nos sirve básicamente para poder reflexionar, para poder comprender, analizar y también, si es posible, eh, responder al quien ataca, ¿no? Al quien manifiesta, eh, relacionado a sus intereses. Entonces, ya en el Classroom voy a colgar la tarea que van a tener que desarrollar. Bien, entonces hasta aquí terminamos nuestra sesión y hasta el día de mañana. También hay que hacer el resumen, Hasta profesor. mañana, También hacemos el resumen. hasta mañana. Luego, profesor, señor.